Cualquier cosa o elemento que de cuya presencia se obtiene una poderosa influencia en las situaciones o sobre los sentimientos, eso se puede considerar un amuleto. Este poder no proviene del objeto considerado talismán, sino que es algo generado por la mente de su creador o bruja. Ese es el funcionamiento básico de un talismán rúnico, en el cual la intuición será lo que lo ponga en marcha. La concentración sobre el talismán es lo que hace que se vinculen las vibraciones esenciales, cuyas runas están implicadas. De este modo, las energías naturales de las runas, junto a la intención, pueden crear los cambios deseados por la disposición del talismán. Antes de crear un talismán, hay que estar seguro de conocer todas las runas utilizadas y que realmente se comprenden los principios ocultos propios de las runas. Siendo principiante, se debe empezar haciendo talismanes personales y esperar a hacer magia rúnica a segundas personas, ya que es una gran responsabilidad debido a que puede traer mal karma, si se hace de modo insustancial. Una vez te sientas a gusto creando talismanes para ti, podrás crear para otros. Ante todo y sobre todo, nunca hagas magia dañina a otras personas ni a ti mismo. El requerimiento principal de estos talismanes es que lleven runas que describan el propósito y otras que representen a la persona en cuestión. Su diseño debe ser armonioso, tanto el anverso como en el reverso tienen que estar de forma estética agradable. No obstante, hay que practicar la creación de las runas, mejorando el tallado, su visualización y su pintado, para ir obteniendo mejores resultados. Para crear runas no hay límites de material, pudiéndose utilizar piedras, huesos, metal o papel, siempre dependiendo de la habilidad de cada uno y el material con el que más cómodo se pueda sentir. La madera quizás sea lo más utilizado, pero lo realmente importante es la intención. Cualquier cosa puede ser un talismán. De hecho, los vikingos tallaban runas de protección en sus espadas, pudiendo ser una navaja, un pendiente, un anillo, un colgante, etc. La forma más tradicional es la púa, pero cada uno puede crear la forma que mejor se adapte a su magia. Si se opta por la madera, hay tiendas como ferreterías o tiendas de hobby en las cuales tendrán muy buenas piezas. Si optas por la madera que la naturaleza nos brinda, no hay que olvidar de agradecerla al árbol del que procede. Es más, no es llegar, cortar y marchar. De hecho, la madera se recoge al amanecer, mediodía o atardecer. Por lo tanto, hay que elegir un árbol. Una vez decidido esto, concentrarse en la necesidad en cuestión mientras te sitúas frente a él. Posteriormente, hay que rodearlo 9 veces, mientras agradeces en voz alta su regalo. A continuación, se corta la rama elegida y una vez recolectada, se le agradece otra vez al árbol su generosidad. La magia es una ciencia que se basa en los rituales, ya que así se va haciendo más fácil y efectiva. Una vez dicho esto, hay que decir que existen ciertas relaciones mágicas que se deben tener en cuenta cuando quieres crear uno. El color de las inscripciones, el día de la semana del ritual, tipos de maderas. Vamos a ver los principales elementos a tener en cuenta. El amarillo es para asuntos legales, la atracción y la comunicación. El azul para la paz y la curación. El blanco para la pureza, la protección y la verdad. El marrón, protección de los objetos y magia para animales. El morado, prosperidad, poder y curación de males varios. Naranja, suerte y atracción en general. Negro, absorción y destrucción de lo negativo. Rojo, amor en el sexo, valor y protección. Verde, suerte, fertilidad, curación y prosperidad. Para el lunes es Freya y el propósito, adivinación y amor. El martes, el dios Styr y su propósito, la victoria y la protección. El miércoles se le pide a Odín,
propósito es el conocimiento y la curación. El jueves es Thor y su propósito, prosperidad y riqueza. El viernes es la diosa Frigg, por lo tanto el propósito es amor y fertilidad. El sábado es el destino de las Nornas y su propósito, la suerte y, como no, el destino. El domingo se le pide a dios Balder y su propósito es la curación y la familia. A continuación veremos las maderas a utilizar y su propósito. El álamo, la protección. El abedul, la protección, los nuevos comienzos y la fertilidad. El cedro, la prosperidad. El enebro, la protección. El fresno, también protección. El manzano, fertilidad y amor. El nogal, protección y curación. El olmo, protección. El pino, para la prosperidad, la fertilidad y la curación. El roble, para la prosperidad y la curación. El sauce, amor, curación y protección. El serval, para la protección. Y el tejo, también, para la protección. Un saludo, queridos navegantes.